Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana que estás escuchando este episodio devocional. Hoy lunes 16 de abril del 2018, un día más con el favor de Dios, un día más que arranca una semana nueva en la cual tenemos la expectativa de recibir las bendiciones del Señor. En esta ocasión vamos a meditar la palabra de Dios como lo venimos haciendo todos los días, y te invito, antes de leer la palabra, a orar. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesucristo. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo. Él pagó el precio que nos correspondía. Él se entregó por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. Señor, recibimos el perdón, eterno Dios, y Señor, queremos pedirte en este tiempo la dirección de tu Espíritu Santo para de esta manera poder entender tu palabra cada día, Señor, poder recibirla en nuestro corazón y, Señor, dar el fruto que tú demandas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 25. Entonces la palabra del Señor lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Lo voy a leer en esta ocasión, en esta versión. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es de costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Muy bien, la palabra del Señor es clara. Vamos a ir al inicio. Dice, en primer lugar, que tenemos ya la libertad de poder entrar al lugar santísimo, y esto es a través de la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento era necesario que el sacerdote haga un sacrificio de un carnero, haga el sacrificio de un animal, para poder, a través de la sangre del animal, poder rociarla dentro del lugar santísimo y poder ministrar delante de la presencia de Dios, a fin de que el pueblo, todo el pueblo, pueda recibir la expiación de sus pecados. Y cada vez que una persona se acercaba a presentar una ofrenda por su pecado, tenía que llevar un carnero, tenía que llevar una oveja y presentarla delante del Señor a fin de poder limpiarse de sus pecados. Vemos ahora en el Nuevo Testamento que Jesús tomó el lugar de un cordero, y a través de su sangre, ese sacrificio perfecto y único que fue hecho en la cruz del Calvario, hemos recibido esa libertad de poder entrar ahora al lugar santísimo. Esto quiere decir que el Señor, si nosotros reclamamos esta bendición de lo que es la salvación a través de la sangre de Jesús, podemos acercarnos delante de la presencia de Dios a poder presentar nuestras peticiones, a poder ser limpios de los pecados, ya que el Señor abrió un camino nuevo. Él abrió ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. El Señor rasgó ese velo cuando Él fue crucificado, y esto representa que el Señor nos da el libre acceso, que ya no hay impedimento, ya no es necesario llevar animales para sacrificar, ya no es necesario esforzarnos para poder obtener el perdón, sino simplemente
reconocer nuestra condición y acercarnos al Señor. En este tiempo Él está oficiando como sumo sacerdote en la casa del Señor. Ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por nosotros, está presentando su sangre y está cubriéndonos con ella, de tal manera que cada vez que nosotros nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo, como dice en el versículo 22, con un corazón sincero. Tiene que haber sinceridad, no puede haber mentiras, no puede haber hipocresía, no puede haber cosas guardadas. Cuando nos acerquemos a Dios tenemos que hacerlo con absoluta sinceridad. Tenemos que reconocer en qué estamos fallando, tenemos que reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades, pero también tenemos que tener la plena certeza de que nuestra oración está siendo escuchada. Tenemos que tener la plena seguridad de la fe, y esto va a ser también un elemento muy importante dentro de nuestro acercar a Dios. También que podamos hacerlo con un corazón purificado de una mala conciencia, como lo acabamos de leer en el versículo 22, nos dice con el corazón purificado de una mala conciencia. Esto quiere decir que tenemos que acercarnos a Dios con una buena actitud, despojándonos de toda malicia, despojándonos de todos malos pensamientos, despojándonos de todas las maldades que puedan estar anidadas en el corazón. Dice la palabra del Señor que del interior del hombre salen los malos pensamientos, salen los malos deseos, salen los hurtos, salen los homicidios, salen las fornicaciones, salen las cosas más negativas del interior del hombre. Entonces la conciencia tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada. Esto es a través de la sangre de Jesucristo. Esto es a través de la sangre de Jesús, pero esto va a ser siempre y cuando seamos sinceros, siempre y cuando hablemos claramente y directamente el pecado, lo confesemos delante del Señor. Entonces también nos habla acerca del cuerpo, que tiene que ser lavado en agua pura, y esto significa que todo deseo de la carne, todos los deseos de la carne, como lo vemos en el libro de Gálatas, cuáles son los frutos de la carne, todo eso tiene que ser lavado con agua pura. ¿Y cómo vamos a lavarnos? Va a ser a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros empecemos a recibir la palabra del Señor y empezamos a ponerla por obra, entonces vamos a limpiarnos de todo deseo de la carne. Recuerda que la naturaleza del cuerpo tiene ya una tendencia, que está inclinada a hacer lo que mejor le parece. La tendencia de la carne tiene una tendencia orientada al pecado. Entonces la manera correcta de poder dejar de pecar es recibir la palabra de manera continua, es meditar en ella y es empezar a ponerla por obra. También la palabra del Señor nos está diciendo en el versículo 23 que nos mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Quiere decir que tú tienes que mantenerte firme en la fe, tienes que mantenerte firme en el lugar donde Dios te ha puesto, tú tienes que mantenerte firme, no fluctuar. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a fluctuar en el pensamiento, comienza a claudicar, comienza la mente a dividirse y comienza a desarrollar un doble ánimo, una inconstancia. Entonces cualquier situación que pueda llegar a tu mente, que pueda llegar a tu vida, puede quizás jalarte de un lugar, llevarte al otro, y vas a estar como un barco a la deriva. Es importante que como hijo de Dios esa fe se mantenga firme. Esa vocación de cristiano, de hijo de Dios, de una persona que está buscando las cosas de Dios, tiene que mantenerse firme sin fluctuaciones, porque esa esperanza que Dios nos ha dado representa la fidelidad de lo que Dios nos ha prometido. Él nos ha prometido una vida eterna, Él nos ha prometido la salvación, nos ha prometido también bendiciones en esta tierra. Recuerda que la vida que el Señor nos ha dado es una vida nueva que tenemos que procurar cada día ir en aumento y en crecimiento. Sería contraproducente que como hijo de Dios estés fluctuando. Sería contraproducente el hecho mismo de estar un día en un nivel de acercamiento a Dios, pero quizás al otro día no estés al mismo nivel y estés así fluctuando. ¿Por qué? Porque no estás siendo guiado por la fe, sino por tus emociones. Las emociones cambian, las emociones varían, las emociones traicionan, pero lo que no traiciona es cuando uno se acerca a Dios en fe, cuando uno se acerca a Dios con todo corazón, con sinceridad, con un corazón sincero.
y eso va a permitir que Dios empiece a actuar en tu vida. Entonces, ten en cuenta que nosotros como hijos de Dios tenemos que también estimularnos en amor. Ahí donde Dios donde Dios te ha plantado, estás congregando, ahí en la casa de paz, en el lugar donde estás asistiendo, es necesario que permanezcas ahí firme, que tengas en cuenta de que es importante el estimularse en amor. Esto no significa siempre que uno vas a estar, digamos, abrazando a tu hermano, consintiendo cosas que no están bien. O sea, el hecho de que tú amas, el amor de Dios también es corrección. Muchas veces va a haber dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, van a haber situaciones que van a tener que ser corregidas, porque el amor del Padre, el amor de Dios, precisamente representa también parte de su corrección. Entonces, yo creo que los padres terrenales, ellos demuestran el amor a sus hijos cuando los corrigen. Cuando no hay corrección, entonces eso quiere decir que hay mucho consentimiento y que no hay interés en el hijo. Pero muchos de los principios que vemos, que nosotros aún como padres humanos, como padres terrenales, tenemos debilidades, imperfecciones, pero aún se aplican los principios. Entonces, en el pueblo de Dios también tenemos que entender de que estimularse en amor es animarse, es alentarse, pero también van a haber circunstancias en las cuales vas a tener que amonestar. Cuando tú veas a un hermano o una hermana que no está muy firme, ora por él, ora por ella. Si estás tú en posición de liderazgo, si Dios te ha puesto en una posición de liderazgo, entonces estás en plena autoridad de poder corregir, de poder llamar la atención, y eso es muy importante porque también es parte de demostrar el amor hacia tu prójimo. No solamente el amor se trata de palabras suaves y blandas, también muchas veces el amor tiene que ser expresado de una manera severa. ¿Por qué? Porque a veces el pecado puede consentirse y esto puede generar agravamiento, eso puede perjudicar y puedes caer en complicidad. Entonces es importante que también la palabra nos dice: no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos. Es importante que congregues, asiste a la iglesia, no faltes, mantente fiel, mantente puntual en tus tiempos de búsqueda del Señor, mantente con ese deseo de estar congregando, porque esto también va a permitir tu crecimiento. Cuando no hay una constancia, van a venir el enfriamiento, van a venir otra mentalidad, va a venir un pensamiento diferente al que se está llevando en la comunidad de Cristo, en la comunidad cristiana. Entonces es importante que tú congregues, es importante que lleves la vida cristiana como debe ser. Así que también la palabra finalmente nos vuelve a decir: animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Estamos viviendo tiempos de peligro. Ahora en el contexto internacional también se está viendo en el Medio Oriente un asunto de tensión, y esto es algo incierto, no sabemos qué es lo que va a venir. Ya desde tiempo se está profetizando, se está hablando, y la misma palabra de Dios también está expresando las cosas que están viniendo en estos tiempos, y es importante que como hijo de Dios mantengas la llama encendida, mantengas ese deseo de buscar a Dios. Recuerda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional, y me gustaría que puedas escuchar este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, estamos dando ya por terminado este tiempo devocional. Mantente en conexión, ahí tienes debajo los vínculos, los enlaces, y puedes también compartir estos devocionales, y vamos a estar mandando algunos vínculos adicionales también. Mantente en la conexión. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.